en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Buen día para todos. Estamos juntos alrededor de este programa semanal informativo de Así marcha el mundo evangélico a nivel de informaciones locales, nacionales e internacionales. Y en la segunda parte lo tenemos al conocido pastor peruano Nemesio Rafael, quien reside en los Estados Unidos con toda su familia. Lo escucharemos tomando en cuenta las condiciones de la vida con la emergencia sanitaria mundial. El tema tiene que ser preocupante al recibir informaciones de todos los países del mundo, como se viene produciendo alarmante contagio de la enfermedad y los gobernantes de las potencias mundiales que consideramos se encuentran confundidos teniendo a su alcance las vacunas frente al problema de programar su aplicación a la población. Esta semana en el Perú se dieron nuevas disposiciones, medidas drásticas de cuarentena por el alto número de contagios que nos debe llevar a todos al cuidado extremo. Quedémonos en casa usando las mascarillas, lavarse las manos con frecuencia, desinfectar todo lo que se recibe y muchas otras formas personales de tener protección para desinfectar lo personal. El gran tema es la falta de voluntad de la población tomando parte de lugares públicos como son los mercados y otros de venta popular, así como también los bancos y reuniones clandestinas de familias y amigos que tienen resultados de contagio, falta de respeto cada uno a su propia vida. La respuesta a la solución definitivamente no es humana. Busquemos la ayuda de arriba para abajo, desde el trono de Dios, para aclamar con quebranto y llanto su misericordia y su perdón por nuestra desobediencia. Es lo trascendente que ofrecemos por el servicio de comunicaciones de Radio del Pacífico y las redes sociales, buscando sosiego espiritual bajo la Biblia, única fuente de enseñanza para tener la paz verdadera. Ya estamos entregándoles este informativo que corresponde a este último fin de semana del mes de enero de este nuevo año 2021, año de elecciones, bicentenario de la independencia. Les entregamos en oración. Bendiciones. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Hoy en la segunda parte, en nuestro bloque de entrevistas, el tema será Confusión y esperanza espiritual. La Iglesia Luterana Intercultural Perú presenta conversatorio Ideología y Religión. La UCEL anuncia diplomados online para febrero vía Zoom. Seminario online, las raíces judías del cristianismo. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. Circunstancias apremiantes. Mundialización es equivalente a globalización. Ambos son términos sociológicos para describir el intercambio de bienes y servicios, señalando la unificación progresiva del planeta, en el cual está el mayor desarrollo interdependiente, principalmente en lo tecnológico de las comunicaciones. Se puede considerar este avance de la humanidad como en todo, bajo lo que es bueno y lo malo. Lo primero es el desarrollo económico creciente en todos los países del mundo, y lo negativo lo vivimos dentro de la liberalidad humana con los malos pensamientos que se propagan en las redes sociales. Consecuencia de estas consideraciones, nos corresponde vivir en esta generación bajo circunstancias apremiantes de salud y de propia existencia, frente a esta pandemia extendida en el cual ya pasamos un año y ahora
se presentan con características de contagio más agresivo. Las circunstancias son apremiantes. Nadie puede sentirse totalmente protegido. Se rompieron las barreras sociales. Buena realidad en el sentido ético y moral. Todos los países ricos y pobres buscan alivio científico en las vacunas. Muy pertinente, por cierto, pero no es de solución absoluta. El tema es netamente espiritual. El recurso está en lo que no ven nuestros ojos. Dios se compadece del hombre frente a sus actitudes de vida, por la soberbia en la tierra, grandes demostraciones de progreso. Es bueno para vivir mejor, pero hablemos con honradez de sentimiento. Hay un olvido a la provisión y existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo de gozo del gran siervo de Dios, David, reconociendo todo lo bueno que Dios nos ha dado en la naturaleza, basado en la Biblia, que es la palabra de Dios y que constituye patrimonio del hombre para vivir en paz. Volvamos todos a buscar a Dios, volvamos a la Biblia, volvamos a la devoción de oración, clamemos al cielo, bajo la oración modelo que Jesús nos enseñó para decirle a Dios: Padre nuestro, Padre de todos por creación, todos necesitamos ser hijos de Dios por redención, basado en el amor sublime del versículo de arrepentimiento, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de San Juan 3:16. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. La emergencia sanitaria tiene una alarma muy grande en todo el mundo, debido al contagio de las celebraciones de fiestas de fin de año, creando una mayor confusión, incluyendo a los científicos, y la población no acepta las medidas drásticas de los gobiernos, produciéndose protestas callejeras en muchos países de Europa. Contribuyen a la confusión social los medios de comunicación por el avance de las redes sociales, con ideas propias de las personas en su manera de ser, incluyendo sobre todo el verdadero valor de las vacunas, que son elementos necesarios para la población mundial como medida de protección. Quizás no al 100%, por lo que se tiene que seguir cumpliendo los protocolos de obligación personal. En nuestro bloque de entrevistas hoy el tema será confusión y esperanza espiritual, y vamos a contar con la participación, la exposición del pastor Nemesio Rafael, evangelista peruano que reside en los Estados Unidos. La Iglesia Luterana Intercultural Perú presenta conversatorio Ideología y Religión, sábado 30 de enero, 6 de la tarde, expositor sociólogo Gregory Bardales. Informes en su página de Facebook Live, la reunión será vía Zoom. Todos son bienvenidos. La UCEL anuncia diplomados de Isaías, Historia de la Iglesia, sermones expositivos del 1 al 26 de febrero. Las clases serán de 8 de la mañana a 1 de la tarde vía Zoom. Más información, comuníquense marcando el 973-900-207. Seminario online, las raíces judías del cristianismo. Descubre el contexto histórico, social, político, religioso y cultural de la época de Jesús y sus discípulos. Del 4 al 7 de febrero, conferencias en vivo. Informes en contacto@moriacollege.com. La Comunidad Cristiana Mundial presenta conferencia para equipos ministeriales, domingo 31 de enero, 2:30 de la tarde. Temas: autoridad delegado por Dios, cómo trabajar con grupos pequeños, cómo organizar mi iglesia el 2021 para que experimente crecimiento. Expositores: Pastor Rick Morgan, director de misiones de FIDEC, Pastor Miguel Carvajal, Word of Life, Sure,
pastor Paul Bihayan, entre otros. Esta reunión será vía Zoom, evento gratuito. Más información en www.comunidadcristianamundial.com o llamando al 949-421-952. Los invitamos al culto del Movimiento de Oración por el Perú vía nuestras redes sociales, señal abierta en los 640 amplitud modulada y día Zoom los martes a las 6 de la tarde. Somos bendecidos por el Movimiento de Oración por el Perú. Tiempo de gran provecho espiritual sirviendo a toda la iglesia. Los esperamos. Con dolor humano sentimos hacerles saber el fallecimiento del pastor Alejo Quijada, de gran trayectoria junto con su esposa Dorothy, como miembros de la Iglesia Evangélica Peruana y misioneros en el Perú de Cristo para la ciudad. Nuestro hermano el pastor Quijada tuvo un fallecimiento natural de enfermedad de años, pero no dejando de participar como fundadores del Movimiento de Oración por el Perú. Satisfacción espiritual por la vida y obra al servicio del Evangelio en todo el país, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, basado en la promesa del regreso de Jesús para aún resucitar una vida eterna, la paz de Jesús y el consuelo de Espíritu Santo para sus hijos. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Buenos días amigos de Radio El Pacífico en la ciudad de Lima. Les informa Peter Chávez con las noticias desde Arequipa. Patrullas móviles se suman a control del uso de caretas faciales. 2 patrullas móviles conformadas por 44 agentes de la policía, soldados del ejército y serenos de la municipalidad de Arequipa se suman desde hoy a la fiscalización del uso de protectores faciales en el transporte público de la ciudad. Cada grupo estará integrado por 22 personas. Asimismo, el desplazamiento será entre los 8 puntos de control de la ciudad. El subgerente de transporte del municipio provincial, Juan Carlos Cayacondo, informó que su desplazamiento será entre los 8 puntos de control, como la avenida Pumacagua, a la altura de Moisés Ceresi, Alfonso Ugarte, avenida Jesús, Puerta del Colegio de la Gran Unidad, la avenida Arequipa, Ejército, el Óvalo Sepúlveda y la Plaza Mayta Cápac. De encontrarse usuarios en el uso de este implemento, será bajado de la unidad de transportes. Estas son las noticias desde la ciudad de Arequipa. Hasta la próxima. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para todos los que están en la sintonía de Radio El Pacífico. La verdad es que estamos muy, podemos decir, emocionados por todo lo que viene ocurriendo en nuestra ciudad de Tacna, ya que se ha venido llevando a cabo 21 días de ayuno desde que empezó lo que es este año, y este cierre de este ayuno pues va a ser el día 30 de este mes, donde también va a haber una vigilia. Lo importante de todo esto, Juan, y la verdad es que yo también me siento, como se dice, muy contenta con todo esto, ¿no es cierto? A Dios gracias, porque se han unido todas las iglesias cristianas en nuestra ciudad de Tacna, las que forman parte de lo que es la confraternidad de pastores evangélicos en nuestra ciudad. Felicitar al pastor Carlos López, porque él es el presidente de la confraternidad de pastores evangélicos de Tacna y quien también pues está al frente de toda esta actividad. El día jueves, por cierto, han llevado a cabo una actividad en el Cerro Intiorco, donde han orado también por nuestra región de Tacna, y han acudido también diversos hermanos de las diferentes iglesias de nuestra región de Tacna. Interesante de verdad todo esto, Juan. Nos alegra porque sabemos que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es único, y por lo tanto, Juan, sabemos que el Señor es quien está obrando también en cada una de las vidas de todos aquellos quienes creen y confían en Él. Es la información que podemos alcanzar de estas horas de la mañana. Adelante, estudios. Ante todo, muy buenos días a los oyentes de Radio El Pacífico. Les saluda su corresponsal Héctor Chávez de Huancayo, Junín, para informar que el gobierno que preside el presidente Francisco Sagasti impulsa la producción y distribución de oxígeno medicinal con el objetivo de asegurar su suministro en las instalaciones presentadoras de salud de todos los niveles, a fin de mejorar la capacidad de respuesta sanitaria frente a la pandemia del COVID-19. La Fraternidad de Ministros Evangélicos Entre Perú le hemos parado a orar para que Dios pueda ayudar en este tiempo de tanta dificultad que tiene nuestra nación Perú, pero confiando en nuestro buen Dios que Él va a poder ayudarnos. Se despide su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo, Junín. Bendiciones, buenos días. Buenos días, Juan y amigos de Radio del Pacífico. Estas son las noticias de hoy. Huánuco agoniza.
En esta segunda ola declarada de la pandemia de COVID-19, la región de Huánuco se ha vuelto uno de los epicentros de contagio. Por este motivo, Respira Perú entregó una planta de oxígeno modular de 8 milímetros cúbicos a esta región en beneficio de los pacientes leves y moderados con coronavirus internados en este establecimiento de salud. La planta fue instalada en la Villa de Salud en dicha región. Respira Perú es una iniciativa solidaria de la Conferencia Episcopal Peruana, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Sociedad Nacional de Industrias. La planta de oxígeno fue de fabricación colombiana, se dio bajo la modalidad de cesión de uso. Esta unidad permite generar en promedio de 24 balones de 8 milímetros cúbicos al día y fue adquirida con el aporte de los peruanos, instituciones que vienen colaborando con Respira Perú desde julio del año pasado. La Villa de Salud Huánuco tiene actualmente más de un centenar de pacientes internados con cuadros leves y moderados de coronavirus que vienen recibiendo el tratamiento médico para su recuperación. Para el correcto funcionamiento de la nueva planta donada, E-Salud Huánuco instaló una red de conexión interna con tubos de alta presión para llevar el oxígeno a cada cama de los peruanos, de las personas hospitalizadas, sustituyendo los balones de gas. Desde Huánuco les informó su corresponsal Marcelo Llanos Doria para su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. Hola Juan, ¿cómo te va? Y saludos para todos los fieles oyentes de Radio del Pacífico. Es tiempo de noticias. Lo que vamos a compartir son porciones de un artículo publicado por el sitio digital Asiera, Buenos Aires, 25 de enero de 2021. Con motivo del reciente sismo que tuvo su epicentro en la provincia de San Juan y tuvo réplicas menores en otras provincias, referentes de la mencionada provincia fueron convocados por Asiera para un tiempo de oración y escucha tras el lamentable episodio que volvió a producirse durante el día de ayer con menores intensidades, pero de manera casi permanente. Lo que no sabían los pastores es que, como sucedió en las últimas horas, San Juan volvió a ser el epicentro de muchos movimientos sísmicos distanciados por pocas horas e incluso por minutos en algunos casos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica no paró de emitir alertas de movimientos telúricos y estudiados por sismólogos que alarman a cualquiera que ve los informes de su página oficial en las últimas horas. Sin embargo, en un sentido acto de amor y de compasión, como de camaradería y compañerismo, diferentes pastores del país escucharon y oraron por las necesidades que los sanjuaninos presentaron. El pastor Carlos Velard fue el encargado de dar una palabra de esperanza, precedido por los pastores Jorge Gómez, prosecretario del Consejo Directivo Nacional de Asiera, quien dirigió la reunión, y el pastor Víctor Medina del Consejo Pastoral de la provincia de La Rioja, quien fue el primero que invocó a Dios en oración para este tiempo. El pastor Jorge Gómez preguntó quiénes eran de las localidades más afectadas, como Sarmiento, Rivadavia, Pocitos, Caucete, de 25 de Mayo, Santa Lucía, Rawson y otras, para poder tener de primera mano noticias de la situación. La mayoría de estas localidades estaban representadas por pastores presentes en la reunión. Sin embargo, se señaló que no todos estaban presentes porque algunos no pudieron participar debido a los cortes de luz y de otros servicios afectados por el terremoto y que aún no han sido restablecidos. Entre los testimonios dados, cabe destacar que las iglesias de San Juan están trabajando en conjunto con los organismos del Estado y las ONG para asistir a los damnificados en 4 áreas: asistencia emocional, sobre todo a los niños y adultos mayores, reparto de mercadería, reparto de kits de higiene personal, como así también en la asistencia espiritual.
Desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. Aquí las noticias. España se encuentra en el peor momento de la pandemia de coronavirus. La saturación hospitalaria, el aumento de casos, los fallecimientos por el COVID-19 siguen aumentando día a día. Este martes, Carolina Darias se ha convertido en la nueva ministra de Sanidad tras la marcha de Salvador Illa, mientras el INE ha publicado los últimos datos provisionales de mortalidad en España, revelando que se han registrado 262.373 muertes durante el primer semestre del año pasado, la mayor mortalidad desde 1941. El director de gabinete de la presidencia del gobierno, Iván Redondo, ha dado hoy positivo en COVID-19, según han informado esta noche desde la Secretaría de Estado de Comunicación. Según informan desde el gobierno, Redondo se encuentra bien, no tiene síntomas y permanecerá en aislamiento tal y como marcan los protocolos sanitarios. Desde Madrid, España, informó Vilma Paxi para Radio del Pacífico. Es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y esta vez información que llega desde Manitoba, Canadá, con nuestro corresponsal Heriberto Ayala. Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan, amigos de Radio del Pacífico, aquí las noticias. Siguen las restricciones en Manitoba para las reuniones presenciales en las iglesias debido a los casos positivos que aumentaron en la provincia. Los líderes y las congregaciones están esperanzados que en 2 semanas se puedan tener alguna novedad en cuanto a las reaperturas de las puertas de los templos para los servicios dominicales. Recordemos que en las últimas encuestas a los habitantes de Manitoba, la mayoría dijeron que los servicios presenciales en las iglesias no son esenciales y por lo tanto deben seguir manteniendo cerradas sus puertas a las reuniones presenciales, porque podría llegar a ser un lugar de focos de contagios del COVID-19. Y un actor de Steinbach, aquí de nuestra zona, jugó un papel importante en un nuevo documental de The Refugee 31 Films, que ahora se transmite en un super canal de Amazon Prime. Laura Turner dice que su parte del documental fue filmada el año pasado a mediados de octubre. Yo fui parte de la dramatización, hay gente hablando y siendo entrevistada y luego ves a la persona que la que están hablando en la dramatización, esa persona soy yo, dijo Turner. Fue muy divertido, señaló ella. Por otro lado, Justin Bieber comparte un mensaje de esperanza y redención. Hace 7 años, Justin Bieber, el cantante canadiense, fue arrestado por la policía de Miami por conducir ebrio y resistirse al arresto. No fue mi mejor momento, escribió el artista en una publicación realizada en Instagram el sábado pasado. No estoy orgulloso de dónde estaba en mi vida. Estaba herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios. Bieber dice que muchas cosas han cambiado en su vida desde entonces. Dios me ha traído un largo camino desde entonces hasta ahora me doy cuenta de algo. Dios estaba tan cerca de mí en ese entonces como ahora. El cantante ha recurrido a las redes sociales en los últimos meses para compartir contenido basado en su fe cristiana. Sus publicaciones han estado ofreciendo aliento y recordatorios reales para los creyentes. Mi ánimo para ti es que dejes que tu pasado sea un recordatorio de los lejos que te ha llevado Dios, dice Justin Bieber, el cantante canadiense. Hasta aquí las noticias. Desde Manitoba, Canadá, su corresponsal, Heriberto Ayala, para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios.
¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Y aquí las noticias. La Secretaría de Salud Federal reportó 530 nuevos decesos asociados al coronavirus, así como 10.872 nuevos casos, con lo que las cifras acumuladas se elevaron a 149.614 muertes y 1.763.219 contagios registrados desde el inicio de la pandemia. Durante la conferencia de prensa vespertina, José Luis Salomía, director de epidemiología, explicó que aunque la semana abre con una disminución de casos del 10%, en las últimas se ha presentado un aceleramiento de la pandemia. Por otro lado, la curva de personas recuperadas presentó un aumento de 22%. Asimismo, detalló que desde que la pandemia llegó a territorio nacional, 4.426.668 pacientes han sido estudiados, dando un índice de positividad del 41%, 4 puntos porcentuales menos respecto a la semana epidemiológica 1 del 2021. Entre ellos se tiene 1.763.219 que resultaron positivos a la infección, mientras que 2.238.405 resultaron negativos. Es decir, personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días y que de no cumplir con el debido aislamiento podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus. No obstante, la Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Aguascalientes presentan una tasa de incidencia estimada mayor a 70 por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad Johns Hopkins. Informó Silvia Vázquez para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. Adelante, estudios. A esta hora en Radio del Pacífico tenemos información que llega desde Madrid, España, con José Hernández. Buenos días, mi hermano Juan y amigos de Radio del Pacífico y de este vuestro programa. Así marcha el mundo evangélico. Aquí las últimas informaciones del acontecer evangélico y nacional en España. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, el Consejo Evangélico de la Región Autónoma de Castilla y León, le piden al gobierno de esta localidad española que elimine la limitación del máximo de 25 personas para las celebraciones religiosas. Nos produce una gran preocupación la aprobación de ciertas medidas que imponen severas restricciones a la libertad religiosa y que no están siendo suficientemente explicadas o motivadas con una base legal. Esto pone de manifiesto que las autoridades no siempre están tomando en consideración suficientemente la naturaleza del derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto, dice parte del comunicado emitido en referencia a la orden del gobierno regional de limitar el aforo a cultos religiosos a una cantidad máxima de 25 personas. Por otra parte, el famoso historiador evangélico español Rafael González Valderas ha partido a morar con el Señor. González Valderas fue una de las personas que más ha contribuido a la divulgación de la historia de la Iglesia evangélica en España. Una historia la cual es trágica y gloriosa, que debemos de recordar. Por último, al momento de emitirse este reportaje, España tiene en sus cifras oficiales unos 2,5 millones de casos de coronavirus confirmados y unos 60.000 fallecidos. Esta última cifra está en disputa por otras organizaciones sanitarias en el país que presentan la cantidad de fallecidos a más de 80.000 personas. En estos momentos, la incidencia de una tercera ola es mayor que la de la primera ola que tuvimos el año pasado, y esto ha obligado al gobierno a tomar nuevas medidas de precaución. En adición a la crisis sanitaria, tenemos problemas como resultado de la gran nevada que tuvimos hace unas 3 semanas, los terremotos que están ocurriendo desde hace unos 20 días en la región de Granada y el desplome económico que estamos experimentando. Oremos para que en medio de todo esto podamos permanecer firmes. Bueno, familia, no hay tiempo para más. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, José Carlos Hernández. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Nuestra corresponsal Raquel González. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Aquí las noticias. Las embajadas de Israel en el Reino Unido y Polonia hacen un delicioso esfuerzo para honrar a los sobrevivientes del Holocausto. Un artículo por Itamar Eichner, originalmente publicado por Whitenet News. Las embajadas israelíes en Polonia y el Reino Unido han decidido honrar a un sobreviviente del Holocausto que por años ha tenido la inusual tradición de entregar porciones de falafel
a los lugareños en un esfuerzo de crear conciencia sobre el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Las misiones diplomáticas en Varsovia y Londres lanzaron la denominada Operación Dugo, en honor al Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. La campaña fue inspirada por un sobreviviente del Holocausto de 90 años llamado David Dugo Leitner, quien come falafel el 18 de enero de cada año, día en el cual las unidades de soldados nazis comenzaron a evacuar a los prisioneros de los campos de exterminio de Auschwitz, haciéndolos marchar a pie mientras los soldados soviéticos se acercaban. Leitner, que en ese entonces era solo un niño, recordó cómo fantaseaba con comer bilkelach, que son mini rollos de challah que su madre Golda le dijo que abundaban en Israel. De esta manera, él se animaba a sí mismo para ayudarse a aguantar la marcha. Después de sobrevivir al Holocausto, Leitner emigró a Israel. Allí visitó el mercado Mahane Yehuda en Jerusalén, donde probó el falafel por primera vez. Desde entonces, para celebrar su supervivencia, el 18 de enero de cada año, Leitner ha practicado la tradición personal de comer falafel, el cual le recordó al bilkelach del que su madre le hablaba. Este año, algunas de las embajadas israelíes decidieron abrazar la tradición de Dugo y utilizarla para crear conciencia sobre la remembranza del Holocausto. Como parte de la campaña para difundir la historia de Leitner, la embajada en Varsovia distribuyó porciones de falafel en el centro de la ciudad. Mientras tanto, en Londres, la sede diplomática donó alrededor de 100 porciones de falafel a un refugio para personas sin hogar. La operación Dugo fue cubierta por los principales medios de comunicación en Polonia y en el Reino Unido, y fue acompañada por una campaña de información en las redes sociales. Además, figuras de renombre en Polonia participaron en la actividad e invitaron al público polaco a unirse también. Oremos para que cada vez sean más personas alrededor del mundo que se unen a Israel y al pueblo judío en recordar a las víctimas del Holocausto, impidiendo así que una tragedia como esta vuelva a ocurrir y haciendo que el antisemitismo que existe alrededor del mundo retroceda y sea eliminado. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico y el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo. Giovanni Romero, en Nueva York, Estados Unidos. Buenos días, Giovanni. Hola, Juan. Hola, amigos de Radio del Pacífico. Este es el reportaje desde Nueva York. El gozo viene por la mañana. Biden cita el Salmo 30 en su primer discurso como presidente para convertirse en el 46 presidente de Estados Unidos, tomando el timón de un país profundamente dividido y heredando una confluencia de crisis mayor que la enfrentada por ninguno de sus sucesores. Durante su discurso cargado de promesas de restauración y unidad, el ahora presidente de los Estados Unidos mencionó el Salmos 35, que dice: porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría, haciendo referencia a que estos días difíciles que ha vivido el país llegarán a su final. La propia ceremonia en la que el poder presidencial es transferido, una sagrada tradición democrática del país, servirá de recordatorio discordante de los retos que Biden enfrenta. La investidura se realiza en el Capitolio, que lleva las marcas de un sitio que hace apenas 2 semanas, rodeada por fuerzas de seguridad similares a las de una zona de guerra y sin muchedumbres debido a la pandemia del coronavirus. Quédense en casa, se les dijo a los estadounidenses, para prevenir una mayor diseminación del virus que cobra más de 400,000 vidas en Estados Unidos. Biden mirará a una capital salpicada por tiendas vacías que reflejan el profundo efecto económico de la pandemia y en el que las protestas
protestas en el verano ejemplificaron la renovada lucha en la nación contra la injusticia racial. Cabe mencionar que el nuevo presidente, a pesar de haber continuado con la tradición de haberse juramentado con su mano en la Biblia, casi de inmediato pasó a firmar como ley decretos que echan por el piso los principios morales por los que millones de conservadores preferían a Trump. Estas leyes que firmó son un claro atentado contra todos los principios bíblicos del derecho a la vida y a la institución del matrimonio. Bueno, Juan, hasta aquí la información. Este ha sido su corresponsal, Giovanni Romero, desde Nueva York. Adelante, estudio. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así marcha el mundo evangélico. El tema de la semana pasada fue cambio de gobierno en los Estados Unidos. El expositor fue el pastor Pablo Correa, quien vive en Denver, Estados Unidos. La emergencia sanitaria tiene una alarma muy grande en todo el mundo debido al contagio de las celebraciones de fiestas de fin de año, creando una mayor confusión, incluyendo a los científicos. La población no acepta las medidas drásticas de los gobiernos, produciéndose protestas callejeras en muchos países de Europa que contribuyen a la confusión social. Los medios de comunicación, por el avance de las redes sociales, con ideas propias de las personas en su manera de ser, incluyendo sobre todo el verdadero valor de las vacunas, que son elementos necesarios para la población mundial como medida de protección, quizás no al 100%, por lo cual se tiene que seguir cumpliendo los protocolos de obligación personal. El tema de América Latina también es de confusión para las autoridades, Brasil, Colombia, Argentina, pero asimismo los demás menor población, en el cual se incluye al Perú, que se dio este martes medidas estrictas para los siguientes días hasta mediados de febrero. La vida y la salud es más que el dinero, sin desconocer a la gente de mayor necesidad por la pobreza extrema, por lo cual se toman medidas de protección de alguna manera, no siendo lo más efectivo, pero sí se tiene su valor social, político, pero también debe llamar al desprendimiento de los que más tienen. El tema es espiritual, más que material. Requiere serenidad y comprensión, buscando solución en los cielos, donde está Dios, que nos bendice si pedimos su ayuda de arriba para abajo, y no como enseñan los ideales filosóficos, sobre todo en la política, que la solución está aquí en la tierra. Jesús nos enseñó a la humanidad diciendo: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Esto es completamente todo lo que necesitamos, con espíritu de contentamiento, no de riquezas materiales, sino espirituales en Cristo por su muerte en la cruz. La Biblia es el libro sagrado que contiene todo lo que el hombre necesita, principalmente la paz de Dios, Creador, Jesucristo Redentor y el Espíritu Santo, con poder ya ayudarnos en nuestra debilidad. Volvamos a la Biblia en estos tiempos apremiantes, busquemos en los Salmos la provisión de Dios para todo. Dejemos entonces que nuestro entrevistado, el distinguido pastor teólogo bíblico, nos brinde su orientación en estos álgidos momentos de confusión para el tener la respuesta de Dios en una esperanza espiritual. El tema de hoy, amigas, amigos, de Así marcha el mundo evangélico, es confusión, esperanza espiritual, y vamos a contar, como ya le hemos anunciado, con la participación del pastor Nemesio Rafael, evangelista peruano que reside en los Estados Unidos. Amado pastor, siervo de Dios Nemesio Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por brindar su ayuda orientadora en la confusión humana que se tiene por esta emergencia sanitaria, en este rebrote de contagio que alcanza el mundo entero, incluyendo a nuestra patria, el Perú. Lo escuchamos. Buenos días, Juan y oyente del Radio Pacífico. Aquí leemos en la Biblia de Jeremías capítulo 3, verso 24. Dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Esta historia, esta lectura que acabo de leer, está sucediendo
aproximadamente en el año 550, aproximadamente en los tiempos del profeta Jeremías. Y esto es como respuesta de tanta desobediencia y rebeldía, idolatría constante del pueblo. Dios decidió castigar a Israel y enviar a Nabucodonosor. Y fue Nabucodonosor a sitiar, a destruir la nación y llevar cautivos y matar a los hijos del rey. Y por eso el profeta Jeremías dice este clamor: hay confusión. Dice, y hacemos de nuestra confusión vivimos. Dice, Dios, ¿por qué? La pregunta tal vez, la pregunta del millón es ¿por qué? Y dice al final del texto 25, porque hemos pecado contra Dios. Hemos pecado. Y esa es la raíz, la causa. Esto es aproximadamente, dije 550 aproximadamente, pero luego en los días de Pablo, o antes de Pablo, en la llegada del Señor Jesús, dice la Biblia que el mundo o su ciudad estaba, dice la Biblia, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Eso es en los días de Jesús, cuando él hace su aparición en el ministerio. Pero también antes que Jeremías, en el año 700, Isaías dijo, el mundo empieza a cubrirse de tinieblas. Entonces las tinieblas es la oscuridad, y la oscuridad crea confusión. Eso es lo que estamos viviendo ahora, en este tiempo también del siglo XXI. Hay confusión. La Biblia dice que el mundo está bajo juicio. Hay confusión por la ideología de género, matrimonio de homosexuales, el aborto, se ha legalizado la muerte de los niños, la destrucción del matrimonio. El objetivo principal del enemigo es destruir la iglesia y así destruir la familia que Dios ha instituido, el matrimonio sagrado, y así desaparecer toda cosa, creación perfecta del Señor. Y para eso quiero leer aquí la palabra que dice en Romanos capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela, dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Dice, en contra de la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice en otro texto que son sabios para hacer el mal, pero no el bien. Y el verso 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, dice, de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, amados oyentes, hasta dónde el hombre ha caído por la causa del pecado, por la causa de la desobediencia, y que se encuentra en oscuridad, en tinieblas, confundido, y en ese estado de confusión, de oscuridad, de tinieblas, y que como el ciego caminando en el mundo, en la oscuridad, llama a Dios
a las cosas que Dios creó. Y lo más, el colmo de este mal es que aún su Dios para algunas personas a nivel del mundo, para unos su Dios es la serpiente, para otros será el gato, para otros será la rata y para otros puede ser el cerro, la piedra, los insectos. Mire, ¿cómo es posible? La idea es cómo podemos entender esto. Por eso dice el texto inicial, el mundo está bajo la ira de Dios. Cambiaron, no adoran al Creador, sino a las cosas creadas inmundas. Y por eso dice el versículo 28, dice así, y el 27 tenemos, o el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que no es natural. Entramos a las perversiones sexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mire, hoy se ha legalizado el matrimonio homosexual, hoy las lesbianas está legal y lo más tremendo es, se ha legalizado el aborto, el crimen, donde millones de niños han sido muertos, millones de niños han sido asesinados, niños impotentes, incapaces en el vientre de la madre. Ley legalizado. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que estamos entrando en una etapa de confusión. ¿Cómo es que hoy día se busca que aprobar la violación de los niños, la pedofilia, los pedófilos? ¿Cómo es posible que ya no es un pecado terrible, perversión sexual, sino que solo es una inclinación? Por lo tanto hay que aprobar como algo bueno. Se están presentando leyes a nivel del mundo. Mire, ¿por qué? Porque fueron entregadas a una mente reprobada. A una mente reprobada. El hombre ahora es sabio para hacer el mal, pero no el bien, porque no hay luz en él. No hay luz. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dice acá, dice la Biblia, la consecuencia, ¿cuál será? El mundo se ha convertido en un hospital. El mundo es una cárcel. Y la corrupción de los políticos extremo. Bien, pero quiero decirles, amigos, hay una luz al final, hay una luz al final, y de esa luz hablaremos ahora. Hay una luz, hay unas buenas noticias al final del túnel, y que Dios le bendiga. El tema que estamos abordando hoy es confusión y esperanza espiritual, escuchando atentos la reflexión del pastor Nemesio Rafael, evangelista peruano que vive en Estados Unidos. Pastor, ¿cuánto necesitamos con su vida y ministerio podamos alcanzar el evangelio? Que como humanos busquemos primeramente la ayuda espiritual en los cielos, donde mora Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que en Jesucristo, según Juan 3:16, envió a su único Hijo Jesús a morir por nosotros para tener la esperanza de la vida eterna. Juan y oyente de Radio El Pacífico, Dios les bendiga. Estamos una vez más para traerles buenas noticias del reino de Dios. Un mensaje poderoso de Jesucristo. Cristo, la esperanza viva. Y para eso nuestro texto bíblico se encuentra aquí en Lucas capítulo 4, verso 18, dice así la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya,
Gloria a Dios. Pues bien, aquí vemos la entrada de Jesús, el propósito del ministerio. Y como estaba diciendo también el tema anterior, estábamos hablando el mundo caótico, el mundo por causa de la confusión, por la causa del pecado. Y por eso ahora les traemos unas buenas noticias, cómo enfrentar a este mundo caótico. Aquí, después de dar esta lectura, hay un mal peor, una plaga peor que la coronavirus. Y no es que ya vino hace miles de años. Y esta coronavirus, esta plaga, está externo, es como el enemigo, el maligno. Nadie lo ve, pero nadie lo ve. Entonces están ahí cuidándose, nos cuidamos, y para evitar, porque miles han muerto hasta aquí, miles, millones en el mundo entero. Entonces aquí se encuentran impotentes los políticos, los banqueros, los gobernantes, autoridades. La idea es cómo enfrentar. Y el mundo tiembla, el mundo está sacudido. Bien, y la iglesia, ¿qué va a hacer? La iglesia tiene que prepararse. Y aquí pues tenemos buena noticia para la iglesia, la buena noticia de Cristo, la buena noticia del Salvador. ¿Por qué? Porque primeramente hay unas promesas de protección y la otra promesa es de salvación. Dice la Biblia que Jesús vino a salvar al mundo del pecado. Y eso es lo que quiero hablar, el pecado. Este es el peor virus, el virus más terrible, que hace miles de años, que ha ido diezmando miles, millones de almas y diezmando para el infierno. Y hasta hoy, siglo XXI, el hombre no sabe cómo enfrentar. De pronto surge el asesino en serie, surgen los violadores en serie, y la gente no sabe cómo enfrentar los violadores de niños. ¿Cómo enfrentamos la corrupción extrema de los políticos? Mire, han sido puestos para gobernar a favor del pobre, pero ahora ellos se enriquecen. No les importa, no les interesa el dolor humano, no tienen ninguna gota de compasión. Pero si ellos han sido puestos para gobernar para el bien del pueblo, para traer salud, prosperidad, paz al pueblo. Pero ¿qué está pasando con los gobernantes? ¿Qué está pasando en las autoridades? Y lo religioso se pervierte y la iglesia se ha dormido. ¿Qué estamos haciendo? Bien, entonces aquí, pero tenemos una esperanza, una salida. Jesús ha venido. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo en este mundo de oscuridad, de tinieblas. Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús dijo: yo soy la vida. Jesús dijo: yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador. Y ese pecado que es terrible corre por nuestras venas, y solo tenía que haber un solo hombre para quitar ese pecado, esos decretos, las ordenanzas de Dios contra el pecador, porque el hombre es pecador. Pero ¿qué hizo Dios? En su amor proveyó al Salvador, a Jesús de Nazaret, y Cristo, Dios hecho hombre, carne. Él fue el sustituto de la humanidad, en lugar de la humanidad, por amor a la humanidad. Dios llevó a su Hijo a la cruz y ahí clavó a Cristo por tus pecados, por los pecados del mundo. Los clavó por ese pecado que llevas en el corazón, ese pecado que corre por tus venas, el pecado del adulterio, el pecado de la infidelidad, infidelidad, el pecado de la perversión sexual, de la inmoralidad sexual, ese pecado llamado homosexualismo, lesbianismo, ese pecado llamado mentira, engaño, traición, ese pecado que destruye las familias, destruye los matrimonios. Ese pecado llevas por tu vena, seas general, seas ministro, seas presidente, diputado, congresista, seas juez o fiscal, seas rico, banquero, sea quien seas.
El pecado mora en tus venas, es del cual todos somos esclavos, absolutamente todos, religiosos, ateos, los agnósticos, todos somos esclavos de este mal y hacemos la voluntad del pecado y del diablo, y el mundo va rumbo a la condenación, rumbo al dolor eterno, a la aflicción eterna, va. Pero Dios se compadeció del hombre, Dios se compadeció, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre fue dotado de gloria, de poder, el hombre fue creado en gloria, en grandeza y puesto por Señor de la creación. El hombre es la corona de la creación, tú eres la corona de la creación. Tú, mi amigo que me oyes, sea rico o pobre, tú eres la corona, pero en Cristo. Cristo vino a restaurar para que tú vuelvas a ser corona de la creación. Cristo vino y para eso murió. El pecado que te impide, el pecado que te esclaviza, te hace incapaz, impotente, ese pecado que te lleva a la destrucción, y a ti y a tu familia, ya sea con la traición, con la infidelidad de los esposos, con la mentira, con el engaño, la idolatría, el homosexualismo, la perversión sexual, la inmundicia sexual, todo ese conjunto de pecado que mora en tu corazón, en tu vena. Cristo ya lo puso fin en la cruz. Hace 2000 años fueron clavadas ahí Jesús murió. Jesús de Nazaret ya derrotó el pecado, y el ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. Cientos de ejemplos, miles de ejemplos de hombres que se encontraron con Cristo. Ahora, ¿qué hacer, mi amigo, para ser favorecido con esta bendición de esta buena noticia? Si ya Jesús murió por ti y por todo el mundo, ¿qué es lo que vas a hacer? Uno, reconocer tu condición perdida, el pecado. Tú eres un pecador, seas general, seas ministro o presidente o juez o fiscal, eres un pecador, y la paga del pecado es muerte. Dice: ningún pecador entrará al reino de los cielos si no se arrepiente. Para recibir esta gracia, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepentir es reconocer, sentir profundo dolor y luego abandonar el pecado y dar la espalda al pecado. Este es el primer paso. Y segundo paso es que recibas a Cristo como tu Salvador. En ese proceso de arrepentimiento y conversión, el Espíritu Santo vendrá dentro de ti y engendrará la nueva vida, la vida de Cristo, la vida eterna de Cristo. Entonces tendrás el gozo de Cristo, la victoria de Cristo contra el pecado, contra el mundo, y con todo este caos tendrás la luz de Jesús. Y por eso, ahí donde estás, yo te quiero invitar. Hoy es el día de salvación, ahora. Y di: Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo reconozco, y aquí, Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Ahora, y haz de mí el hombre que siempre has deseado que sea, un hijo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Juan y amigos de Radio El Pacífico. Y así marcha el mundo evangélico. Que Dios les bendiga. Amén. El tema de hoy ha sido confusión y esperanza espiritual. Agradecidos por su reflexión, Pastor Nemesio Rafael, residente en los Estados Unidos, evangelista peruano, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Escúchenos en internet a través de nuestra cuenta de YouTube, Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com, y por supuesto en nuestra señal abierta, los 640 amplitud modulada. Quien les habla, Juan Leca, en la producción y conducción, les dice gracias por su compañía y sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.